verdaderamente popular, pues la masa del pueblo, la mayoría de las más bajas capas sociales, aplastadas por el yugo y la explotación, levantáronse por propia iniciativa, estamparon en todo el curso de la revolución el sello de sus reivindicaciones, de sus intentos de construir a su modo una nueva sociedad en lugar de la sociedad vieja que era destruida. En la Europa de 1871, el proletariado no formaba la mayoría ni en un solo país del continente. Una revolución popular, que arrastrase al movimiento verdaderamente a la mayoría, solo podía serlo aquella que abarcase tanto al proletariado como a los campesinos. Ambas clases formaban en aquel entonces el pueblo. Ambas clases están unidas por el hecho de que la máquina burocrático-militar del Estado las oprime, las esclaviza, las explota. Destruir, romper esta máquina, tal es el verdadero Over the last 10 years, we've performed more than 240,000 customer satisfaction surveys. We care most about consumers, so we make sure you're never fooled by fake reviews. For high-quality, guaranteed performance, you can trust a Diamond Certified company. Interés del pueblo, de su mayoría, de los obreros y de la mayoría de los campesinos, tal es la condición previa para una alianza libre de los campesinos pobres con los proletarios, sin cuya alianza la democracia será precaria, y la transformación socialista, imposible. Hacia esta alianza precisamente se abría camino, como es sabido, la Comuna de París, si bien no alcanzó su objetivo por una serie de causas de carácter interno y externo. Consiguientemente, al hablar de una revolución verdaderamente popular, Marx, sin olvidar para nada las características de la pequeña burguesía, de las cuales habló mucho y con frecuencia, tenía en cuenta con la mayor precisión la correlación efectiva de clases en la mayoría de los estados continentales de Europa, en 1871. Y, de otra parte, constataba que la destrucción de la máquina estatal responde a los intereses de los obreros y campesinos, los une, plantea ante ellos la tarea común de suprimir al parásito y sustituirlo por algo nuevo. ¿Pero con qué sustituirlo concretamente? Apartado 2. ¿Con qué sustituir la máquina del Estado una vez destruida? En 1847, en el Manifiesto Comunista, Marx daba a esta pregunta una respuesta todavía completamente abstracta, o, más exactamente, una respuesta que señalaba las tareas, pero no los medios para resolverlas. Sustituir la máquina del Estado, una vez destruida, por la organización del proletariado como clase dominante, por la conquista de la democracia, tal era la respuesta del Manifiesto Comunista. Sin perderse en utopías, Marx esperaba de la experiencia del movimiento de masas la respuesta a la cuestión de qué formas concretas habría de revestir esta organización del proletariado como clase dominante y de qué modo esta organización habría de coordinarse con la conquista de la democracia más completa y más consecuente. En su guerra civil en Francia, Marx somete al análisis más atento la experiencia de la Comuna, por breve que esta experiencia haya sido. Citemos los pasajes más importantes de esta obra. En el siglo XIX, se desarrolló, procedente de la Edad Media, el poder centralizado del Estado, con sus órganos omnipresentes, el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura. Con el desarrollo del antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, el poder del Estado fue adquiriendo cada vez más el carácter de un poder público para la opresión del trabajo, el carácter de una máquina de dominación de clase. Después de cada revolución, que marcaba un paso adelante en la lucha de clases, se acusaba con rasgos cada vez más salientes el carácter puramente opresor del poder del Estado. Después de la revolución de 1848-1849, el poder del Estado se convierte en un arma nacional de guerra del capital contra el trabajo. El Segundo Imperio lo consolida. La antítesis directa del imperio era la comuna. Era la forma definida de aquella república que no había de abolir tan solo la forma monárquica de la dominación de clase, sino la dominación misma de clase.
¿En qué había consistido, concretamente, esta forma definida de la República Proletaria, socialista? ¿Cuál era el Estado que había comenzado a crear? El primer decreto de la Comuna fue la supresión del ejército permanente para sustituirlo por el pueblo armado. Esta reivindicación figura hoy en los programas de todos los partidos que deseen llamarse socialistas. Pero lo que valen sus programas nos lo dice mejor que nada la conducta de nuestros socialrevolucionarios y mencheviques, que precisamente después de la revolución del 27 de febrero han renunciado de hecho a poner en práctica esta reivindicación. La comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de París. Eran responsables y podían ser revocados en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera. La policía, que hasta entonces había sido instrumento del gobierno central, fue despojada inmediatamente de todos sus atributos políticos y convertida en instrumento de la comuna, responsable ante esta irrevocable en todo momento. Y lo mismo se hizo con los funcionarios de todas las demás ramas de la administración. Desde los miembros de la comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos lo hacían por el salario de un obrero. Todos los privilegios y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron junto con estos. Una vez suprimidos el ejército permanente y la policía, instrumentos de la fuerza material del antiguo gobierno, la comuna se apresuró a destruir también la fuerza de opresión espiritual, el poder de los curas. Los funcionarios judiciales perdieron su aparente independencia. En el futuro debían ser elegidos públicamente, ser responsables irrevocables. Por tanto, la comuna sustituye la máquina estatal destruida, aparentemente solo por una democracia más completa, supresión del ejército permanente y completa elegibilidad y movilidad de todos los funcionarios. Pero, en realidad, este solo representa un cambio gigantesco de unas instituciones por otras de un tipo distinto por principio. Aquí estamos precisamente ante uno de esos casos de transformación de la cantidad en calidad. La democracia, llevada a la práctica del modo más completo y consecuente que puede concebirse, se convierte de democracia burguesa en democracia proletaria, de un Estado, fuerza especial para la represión de una determinada clase, en algo que ya no es un Estado propiamente dicho. Todavía es necesario reprimir a la burguesía y vencer su resistencia. Esto era especialmente necesario para la comuna, y una de las causas de su derrota está en no haber hecho esto con suficiente decisión. Pero aquí el órgano represor es ya la mayoría de la población y no una minoría, como había sido siempre. Lo mismo bajo la esclavitud y la servidumbre que bajo la esclavitud asalariada. Y, desde el momento en que es la mayoría del pueblo la que reprime por sí misma a sus opresores, no es ya necesaria una fuerza especial de represión. En este sentido, el Estado comienza a extinguirse. En vez de instituciones especiales de una minoría privilegiada, la burocracia privilegiada, los jefes del ejército permanente, puede llevar a efecto esto directamente la mayoría, y cuanto más intervenga todo el pueblo en la ejecución de las funciones propias del poder del Estado, tanto menor es la necesidad de dicho poder. En este sentido, es singularmente notable una de las medidas decretadas por la Comuna, que Marx subraya: la abolición de todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado al nivel del salario de un obrero. Aquí es precisamente donde se expresa de un modo más evidente el viraje de la democracia burguesa a la democracia proletaria, de la democracia de la clase opresora a la democracia de las clases oprimidas, del Estado como fuerza especial para la represión de una determinada clase a la represión de los opresores por la fuerza conjunta de la mayoría del pueblo, de los obreros y los campesinos. Y es precisamente en este punto tan evidente, tal vez el más importante, en lo que se refiere a la cuestión del Estado, en el que las enseñanzas de Marx han sido más relegadas al olvido.
En los comentarios de popularización, cuya cantidad es innumerable, no se habla de esto. Es uso guardar silencio acerca de esto, como si se tratase de una ingenuidad pasada de moda, algo así como cuando los cristianos, después de convertirse el cristianismo en religión del Estado, se olvidaron de las ingenuidades del cristianismo primitivo y de su espíritu democrático revolucionario. La reducción de los sueldos de los altos funcionarios del Estado parece simplemente la reivindicación de un democratismo ingenuo, primitivo. Uno de los fundadores del oportunismo moderno, el ex socialdemócrata Edward Bernstein, se ha dedicado más de una vez a repetir esas burlas burguesas triviales sobre el democratismo primitivo. Como todos los oportunistas, como los actuales kautskianos, no comprendía en absoluto, en primer lugar, que el paso del capitalismo al socialismo es imposible sin un cierto retorno al democratismo primitivo, pues, ¿cómo, si no, pasar a la ejecución de las funciones del Estado por la mayoría de la población, por toda la población en bloque? Y, en segundo lugar, que este democratismo primitivo, basado en el capitalismo y en la cultura capitalista, no es el democratismo primitivo de los tiempos prehistóricos o de la época precapitalista. La cultura capitalista ha creado la gran producción, fábricas, ferrocarriles, el correo y el teléfono, etc., y sobre esta base, una enorme mayoría de las funciones del antiguo poder del Estado se han simplificado tanto y pueden reducirse a operaciones tan sencillísimas de registro, contabilidad y control, que estas funciones son totalmente asequibles a todos los que saben leer y escribir, que pueden ejecutarse en absoluto por el salario corriente de un obrero, que se las puede, y se las debe, despojar de toda sombra de algo privilegiado y jerárquico. La completa elegibilidad y la movilidad en cualquier momento de todos los funcionarios sin excepción, la reducción de su sueldo a los límites del salario corriente de un obrero, estas medidas democráticas, sencillas y evidentes por sí mismas, al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo. Estas medidas atañen a la reorganización del Estado, a la reorganización puramente política de la sociedad, pero es evidente que solo adquieren su pleno sentido e importancia en conexión con la expropiación de los expropiadores ya en realización o en preparación, es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en propiedad social. Al suprimir las dos mayores partidas de gastos, el ejército y la burocracia, la comuna, escribe Marx, convirtió en realidad la consigna de todas las revoluciones burguesas, un gobierno barato. Entre los campesinos, al igual que en las demás capas de la pequeña burguesía, solo prospera, solo se abre paso en sentido burgués, es decir, se convierten en gentes acomodadas, en burgueses o en funcionarios con una situación garantizada y privilegiada, una minoría insignificante. La inmensa mayoría de los campesinos de todos los países capitalistas en que existe una masa campesina, y estos países capitalistas forman la mayoría, se halla oprimida por el gobierno y ansía derrocarlo, ansía un gobierno barato. Esto puede realizarlo solo el proletariado, y, al realizarlo, da al mismo tiempo un paso hacia la transformación socialista del Estado. Apartado 3. La abolición del parlamentarismo. La comuna, escribió Marx, debía ser, no una corporación parlamentaria, sino una corporación de trabajo, legislativa y ejecutiva al mismo tiempo. En vez de decidir una vez cada 3 o cada 6 años qué miembros de la clase dominante han de representar y aplastar al pueblo en el Parlamento, el sufragio universal debía servir al pueblo, organizado en comunas, de igual modo que el sufragio individual sirve a los patronos para encontrar obreros, inspectores y contables con destino a sus empresas. Esta notable crítica del parlamentarismo, trazada en 1871, figura también hoy, gracias al predominio del socialchauvinismo y del oportunismo, entre las palabras olvidadas del marxismo.
Los ministros y parlamentarios profesionales, los traidores al proletariado y los mercachifles socialistas de nuestros días han dejado íntegramente a los anarquistas la crítica del parlamentarismo, y sobre esta base asombrosa